el link que mandaron, porque no me iba a quedar solamente con igual, perdón, entre la tarotista, no, la vidente psíquica. La vidente. Y esto más respeto, Perdón, por eso. La compañera vidente. Y quienes están desde la primera temporada en el Círculo Rojo. La que la vio. La que la vio. Y bueno, Venus algo vio, qué sé yo. Digo que quienes están desde la primera temporada en el Círculo Rojo saben algo de Shakira y de Fernando Rosso. Exacto. No lo Él sé, quería que se ¿Qué olvide. pasó con Shakira y Fernando Rosso? Vamos a dejar esa pregunta para la Igual comunidad. ojo, porque ya serían dos marcas. Una, el 2001, Antoñito de la Rúa y Shakira. Y 2018, Crisis de Macri. Claro. Y también Shakira estuvo presente. Ojo, Y la vuelta a cierto escrache a los políticos, ¿no? O sea, que También. tuvimos cierta reminiscencia a los que vivimos el 2001 y al otro se lo habrá contado a Jorge Macri. Jorge Macri. Lo vieron, fue a un bar en La Boca. En la República de la Boca. Sí. Se Muy tuvo que 2000, esconder, muy se tuvo 2000. que Sí, esconder. es muy la previa. No, es muy la previa y la posterior Sí. del 2000. Porque hay un problema con las décadas, que es un problema quizás que tiene que ver también con la volatilidad de la política, de las ideologías, de todo. Cuando terminamos el siglo, digamos, la del siglo XX, casi todas. Sí. Sabemos cuándo empezó, los 50, después se te los desordena. 60, los 70, Claro. cuándo empezaron, cuándo terminaron, los 80 en la Argentina también, la caída de la dictadura, 89, Claro. los 90 eran más corta, más larga, pero los 90, clarísimo, cuándo empieza, cuándo termina en el 2001, pongamos que Sí. Los 2000, ¿cuándo terminaron? ¿Cuándo empezaron? Empezaron con el 2001, pongamos. Claro. Terminaron en el 2008, terminaron en el 2015, terminaron Claro. en el 2023, cuando se hizo el anti-2001, como dicen algunos, que la votación a Milei fue el anti del 2001. Claro. Bueno, como vuelven muchas cosas de los 2000, vamos a tratar de, con nuestros oyentes, que son muy cultos, que tienen mucha memoria, que tienen mucha vida, que tienen mucha experiencia, vamos a tratar de que reconstruyan, junto con nosotros, los 2000. Hitos de los años 2000. ¿Qué les Hitos de la gustaba? de la primera década del ciclo, como por ejemplo. Y a mí, uno de los grandes hitos que podría haber funcionado y no funcionó fue el famoso se van a explotar todas las computadoras. Ay, sí. El ICA 2000. Sí, en el año 2000, que todos decían, no, va a estallar todo, se va a caer internet, se va a caer. Bueno, no pasó. La verdad, hubiera estado viendo donde estamos ahora, ¿Te acordás? hubiera sido un poco más relajante. Que ese día La nos verdad levantamos que todos sí. y prendimos la compu y dijimos, Actualicen. Por Sí, las sí, dudas. sí. Igual hablando de relajante, a mí sabes que me gustaría mucho que vuelvan de los 2000, de principio de los 2000, el celular limitado. Ay, para Claro, llamar nada más. para El O sea, mensaje. porque ojo, cuando apareció el celular, la gente muy joven, antes no había celulares, fue fantástico desde un punto de vista. Pero lo que estaba bueno es que era acotado. Claro. Te puedo llamar, a lo sumo te puedo mandar un texto no muy largo porque te cobraban. acordás? Te cobraban. pareces una anciana. Pero era genial, la verdad, porque no estabas disponible todo el tiempo para que te contacte cualquier Claro. persona. No te podían cualquier mandar situación. audios de Muy no sé mal, No cuántos podías mandar minutos. audios. muy Martín Coban, que sigue usando ese celular. Yo la verdad, que sigue mira, usando hasta el día de hoy ese yo al celular. principio, yo hace, No sé yo si es juzgaba chivo, a esa pero el gente, Nokia pero no. 1100 era un Era gran espectacular. celular. Y tenía Siempre la viborita. señal. Siempre tenías el jueguito aparte. La viborita, Genial. la viborita. Yo podría decir que vuelvan los redondos a River, que vuelva Cerati con Crimen, que vuelvan las bandanas, pero la verdad que quiero no está que mal, vuelva ¿eh? Ferro al año 2000 que estaba en primera. Ah, está en primera, cosas que hay que mover. Está bien, le da una La pista. bandana me gustó. Le da una pista, le da una pista. A mí lo que me gustaría que vuelvan son las asambleas barriales, que estaban muy buenas, eran un fenómeno muy extendido. Todos los Se viernes, iniciaron un Plaza poco de Mayo. con los Milei, se volvieron un poco. De hecho, Es algunas verdad. todavía, como la de San Telmo, que les mando un saludo grande. Ahora nos vemos en la marcha por Palestina en un rato, se mantienen. Pero como fenómeno más extendido me gustaría, ¿no? Un resurgir, incluso que a los lugares de trabajo estaría buenísimo. Bueno, ahí está también las gestiones fábricas recuperadas. También. Fábricas recuperadas, esa onda asamblearia. Esa onda asamblearia que está ahí, ¿eh? Siempre está está. como uno la huele, ya lo huele lo que está pasando en la Argentina. Pero bueno, le vamos a pedir a nuestros oyentes que nos manden mensajes de no más de 10, 15 segundos al 1553798990, no más que eso, y nos digan hitos de la primera década. Pues, quieren estirarla un poquito más, pónganle al filo donde ustedes quieran, hitos para ayudarnos a reconstruir esa década que está un poco borrosa y de alguna manera con Shakira, con Antoñito, con los scratches a los políticos se está volviendo y van a tener regalos. Sí, quienes participen van a poder participar por un par de entradas para la obra de Las Ramponi, Nacidas con Forceps, que es los jueves 20-30 horas en el Galpón de Guevara 326 en Chacarita, Ciudad de Buenos Aires. Les diría que empiezan a participar rápido para ganar estas entradas porque Nacidas con Forceps de la Ramponi está buenísima. Es como ir, justamente hablando de fines de los 90, principios de los 2000, Sí. es como ir a un recital de una banda en los años 2000, Qué bueno, una mirá, me banda gusta. del under que está Sí. empezando. Las Ramponi es espectacular, súper divertida además. Bueno, espectacular, recomendación de Celeste Murillo. Y también hay un libro, miren,
del señor ¿Cómo Eduardo Nemem. ¿Qué tocamos? Está de moda la serie. Bueno, acá tiene el libro. Si quieren participar. Claro. pronto. El Todos ex los senador que habla del expresidente. Claro. Perfecto. De Editorial Sudamericana. Así que Estamos bueno. comprometidos con la consigna. Claro. Voto, Dejen que mensajes vuela todo. y últimos números del DNI para participar y qué premio quieren. Solamente una vez. Solamente una vez. Mi lucha que es volver y volver a empezar, renacer cada día. Solamente una vez y dejarme llevar hasta el remanecer. Ya se fue Navidad, se fueron las flores, también el invierno. Y yo con soledad en esta ciudad se parece al infierno. ¿Cuándo será que volverá la primavera? ¿Cuándo será que volverá, oh gran amor? Soy como la noche, tú como el día. Yo soy oscuro y tú eres poesía. Soy como la noche, tú como el día. Yo soy oscuro y tú eres poesía. Mi lucha que es volver y volver a soñar, recaer cada día. Solamente una vez y volverme a estrellar frente al amanecer. Solamente una vez. Cuando regresa. Pasaron 19 minutos de las 12 del mediodía. En Radio Con Vos estamos escuchando a Manu Chao con Santa Fe Clan, con Solamente. Se preguntaba Manu Chao cuándo vuelve la primavera y pareciera que un poquito acá en la Ciudad de Buenos Aires volvió, porque en este momento hace 19 grados 7 y te cuento que para mañana hay anuncio de tormentas, una mínima de 14 y una máxima de 19. Aprovechar el día de hoy, que hasta las 14 que hay más el Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. El gobierno de Javier Milei atraviesa su primera crisis integral. Esto es una combinación de crisis política disparada por el escándalo de las coimas en el área de discapacidad, que golpea especialmente a Karina Milei, pero que va mucho más allá y afecta a toda la coalición. De una crisis económica, también es la combinación, porque es evidente que el esquema no funciona y que todos los días meten parches que no resuelven nada. Y de crisis social, que se expresa en múltiples planos: ingresos, empleo, salud, educación, entre muchos otros. El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad no solo dejó al descubierto un caso de corrupción, sino también una forma de gobernar. Porque la lógica del mileísmo no es la de un partido en el sentido clásico o una coalición en el sentido clásico, con cierta homogeneidad programática, política o ideológica, sino la de una banda improvisada de recién llegados que, bueno, en su momento tocaron la música que le gustaba escuchar al establishment empresario, que lo apadrinó para ver hasta dónde podía llegar con su hoja de ruta. Un programa de reseteo general del país para que, bueno, los ricos puedan ponerse el país de sombrero. A la vez también encarnó en su momento una coyuntura específica en la que fue utilizado como una herramienta elegida por una parte mayoritaria de la sociedad para rechazar todo lo anterior. Ahí podíamos tener la síntesis de lo que fue el mileísmo como fenómeno. Claro, el método para unificar y dirigir a un grupo de estas características, a un grupo político de estas características tan peculiares, fue en gran medida el garrote y la coima. Más de 100 funcionarios despedidos, vaya a saber cuántos comprados o disciplinados a través de la guita, porque estamos conociéndolo ahora los casos. Y cuando esto estalla, no explota solo un caso individual, estalla un sistema. En lo económico, específicamente, el laberinto es cada vez más evidente. El aumento de los encajes obligatorios a los bancos o los ajustes de emergencia para sostener la estabilidad ficticia son manotazos de ahogado de un modelo que básicamente se muerde la cola. Un importante analista político me decía esta semana, comparando esta experiencia con la del menemismo, algo así:
Milei tiene las acusaciones de corrupción de los años 91 o 92, pero con la economía de 1997. Es decir, el peor de los mundos. En este espacio y en otros lugares, alguna vez hablamos de un menemismo acelerado y de la velocidad que Milei le imprimió a la política argentina. Bueno, hoy Milei y los libertarianos son víctimas de esa misma aceleración. Cierto freno a la suba de los precios, la desinflación, el vértigo de los cambios y el hartazgo social contra todo lo anterior ganaron o en principio generaron un hechizo inicial que le dio margen al gobierno para aplicar su plan, un plan de ajuste importante, pero parece que a los que mandan, a los dueños del país, no les alcanza. Con la misma velocidad, el hechizo se está rompiendo. El vínculo con la sociedad está en quiebra, o con esa parte de la sociedad que, bueno, le había depositado su confianza. Lo muestran tanto las encuestas de opinión pública en general como los sondeos electorales. La encuesta de Sheila Bilker, de la que hablábamos recién, reflejó un derrumbe estrepitoso de la imagen de Milei. También de Bullrich, ni hablar de Karina Milei. Y fue impactante porque 3.0, que es la consultora de Bilker, no era justamente de las que le venía dando malos resultados para el gobierno. No estaba entre las que peores números le daban al gobierno. La crisis también se vio en la calle esta semana, en los fallidos actos de campaña en Lomas de Zamora, Junín, Corrientes, insultos, rechazos, escraches, abucheos. Y frente a esto aparecen, como siempre, los sommeliers de las protestas, que discuten si son genuinas o si hubo militancia detrás. Y la verdad es que no es importante. Lo central es que expresaron un clima social. Dejaron a Milei y a sus candidatos desencajados y no generaron una indignación masiva que uno pueda percibir. Bueno, se indignó Luis Majul, se indignó Eduardo Feynman y algún que otro, pero no muchos más. Y todo este escenario remite a una discusión más general. Cuando Milei ganó, muchos se apresuraron a diagnosticar que había surgido una mayoría estable y decidida a respaldar un proyecto neoliberal, que había un consenso ideológico para semejante plan, un nuevo intento de neoliberalismo con apoyo popular. Algunos advertimos en ese momento que la conciencia social era más contradictoria, incluso entre quienes habían apoyado a Milei. Antonio Gramsci, el gran militante y teórico del comunismo italiano, decía que toda conciencia popular, por contradictoria que fuera, siempre contenía un núcleo de buen sentido. Ese núcleo, en Argentina, se expresó en el rechazo a la casta. Había algo de verdad en eso. Más allá del uso que después Milei le dio a ese sentimiento. Pero también se expresaba en la defensa de conquistas elementales como la universidad pública, la salud, el Garrahan, los derechos de los jubilados y las jubiladas o las de personas con discapacidad. Hoy ese buen sentido empieza a volverse contra Milei, que aparece obviamente, tanto Milei como su hermana y su grupo, como parte de la casta y defensor de los privilegiados, usando los mismos métodos que utilizaron lo peor de la casta política. Un ejemplo adicional de esto del buen sentido. Esta semana la consultora Taquión publicó un estudio sobre la percepción que tienen los argentinos a las argentinas de los sindicatos. Un estudio de 1.800 casos online. Los resultados fueron que la confianza en los gremios para defender el salario es prácticamente nula. Pero frente a la pregunta de si es importante el derecho a huelga, 7 de cada 10 respondieron que sí. Ahí aparece otra vez ese núcleo contradictorio, pero con reservas ideológico-políticas que siguen latentes en la sociedad. Los derrotistas, frente a este mismo dato, siempre dirían, y la sociedad ya no cree en la organización colectiva. Otros podríamos responder que quizá no confían en los sindicatos como están hoy, pero una inmensa mayoría reivindica la acción central por la cual existe un sindicato, es decir, la huelga. Bueno, elige tu propio énfasis y te diré qué proyecto político tienes. Volviendo al inicio, ¿cuál es entonces la razón más profunda de esta crisis integral? Bueno, la inviabilidad de este proyecto económico, político y social. En un país como la Argentina,
solo podría imponerse a partir de derrotas históricas mucho más profundas que las sufridas en este año y medio o en los últimos años. El respaldo ideológico al mileísmo era más endeble de lo que se decía, por eso se erosiona tan rápido. Si no, debería ser más consistente. Las derrotas en el Congreso, la caída en las encuestas, son solo expresiones de una relación de fuerzas que, en definitiva, vuelve a imponer su ley de hierro. Ese es el punto de partida. La capacidad de bloqueo frente a un proyecto reaccionario que mutó en tiempo récord hacia un gobierno hackeado. Claro, es solo un punto de partida. Lo que falta es construir una fuerza que pueda ir más allá, que organice ese malestar y esos núcleos de buen sentido y los transforme en alternativa política, social, programática de los trabajadores, las trabajadoras y las mayorías populares. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! ¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Los engranajes, obra que ahonda en los dilemas que deben enfrentar los personajes que trabajan en una corporación empresaria. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 horas en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes, de Natán Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Después de llover, bañaron las aves su cansancio de ayer. Sociedad de caras robadas te desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer. Ya pasó media hora, de las 12, 12:31 en toda la Argentina. Qué bueno que este programa se pasa rapidísimo, ¿eh? Pasa rápido. Ya pasó media hora, sí. Divididos, escuchamos con Amapola del 66, Temazo. que es algo bastante 2000, Hermoso. ¿no? Como estamos pidiéndole a ustedes, nuestra querida comunidad de oyentes, que nos cuenten, bueno, qué son las cosas que están extrañando de los años 2000, porque parece que volvió Shakira con Antonito, están volviendo las protestas contra funcionarios, bueno, ¿y ustedes? A ver. Paz. Una marca a fuego del 2000, A ver. la peli Nueve Reinas, Claro. de Fabián Bielinski, con ese personaje detestable de Ricardo Darín. Y bueno, nosotros también. Nueve Reinas a full. Muy bien. Hito del 2000. Muy Fernanda, bien. desde Verdad, Villa Lur, verdad. un cariño a todos y nos vemos en un rato. Muy bien. Allá nos en vemos, Congreso, claro. Ay, Nos vemos. Muy bien, la marcha por Palestina. A ver qué más.
Y sí, los 2000 son piquete y cacerola, la lucha es una sola, y los cigarrillos Tango en cajita de cartoncito de 50. Te fumabas uno de esos y tenías garantizado un EPOC crónico. Los Achalay también. No los tengo, Los che. Achalay, Los sí. Achalay. Esos 90. No los Claro, tengo, no los tengo. yo tampoco ubico los tangos. Pero debe ser Los más o menos Achalay lo sí. mismo, sí, sí. Que vuelva el piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Cómo les O gusta sea, el quilombo, Qué buen quilombero se que son, unan todas las luchas Muy de izquierda de la forma gente, del contundente. público. Clarisa de Caballito, voy por el teatro. Vamos. 519. Muy bien, por la hora de las Ramponi. Bueno, y de paso les cuento también que participan por todo lo que hay en el programa, pero también si se unen a la comunidad, que ahora les voy a explicar cómo es la cuestión, también hay sorteos exclusivos para las personas que se van asociando a nuestra querida comunidad. ¿Tenemos ganadores? Claro, por ejemplo, ¿se acuerdan que les contamos que la semana pasada se iba a sortear este libro, La Generala de Emilia Delfino, que fue Muy entrevistada bueno, por nosotros? muy bueno. Muy buen libro. Bueno, la ganadora resultó Micaela Villanueva. Muy bien. Ella está asociada a la comunidad, nos banca y bueno, ahora Se ganó este librito, Libro de porque ¿qué entrevista. hizo Micaela? Entró a www.circulorrojo899.com, Claro. puso su nombre completo, puso su mail, fue al link y ahí puso su cuenta de Mercado Pago, su tarjeta de crédito, no sé, lo que ella quiso, y es miembro de la comunidad. Y ojo, porque esta semana tenemos una novedad, si no lo vieron en nuestras redes sociales, tenemos un descuento muy importante. A ver, en la ¿por qué? suscripción. ¿Y de cuánto? Porque en el Círculo Rojo el 3% no se lo queda, Karina. El 3% te lo quedas Celeste. vos. No, se lo quedan los miembros de la comunidad. Se lo quedan los miembros de la comunidad. Arruinando la publicidad. Ah, es Hay que cierto. alentar a la gente a Celeste que se queda el resto, sume a la el otro comunidad. el que Celeste queda falta con hasta el 97. No, mentira. Aprovechen esta promo porque es por 3% tiempo de limitado. descuento, chicos. Por tiempo limitado. En todas las suscripciones. 3% de descuento. Además, lo que van a tener siempre son beneficios como descuentos Claro. 2x1 en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, que esta semana empieza la Semana del Tango, muy interesante, después les voy a contar un poco más. En Cotillón, en Sanatabar, en un montón de lugares, pero además también va a haber otros editoriales como Editorial IPS, Karl Marx. Pero también, bueno, esta semana van a participar por otro sorteo, que es el de nuestras entrevistas de la semana pasada. La semana pasada. Mira, sin padre, sin marido y sin Estado. Melina Vázquez y Carolina Espataro. Feministas de las nuevas derechas, es gentileza Editorial Siglo XXI. Bueno, por todos quienes ya están en la comunidad y quienes se sumen van a participar por el sorteo. Durante toda la semana, el viernes, ya anunciamos ganadores. No les decimos nada si digamos, si afirmamos que la situación está compleja para todos y para todas, y justo en este momento estamos haciendo el mangazo, pero justamente como está compleja es que tenemos que sostenerlo más. Esas son las paradojas y creemos que si nos dan una mano para garantizar sostener este espacio hacia adelante y trabajaremos un poco más. Por ejemplo, en la organización de este primer evento que ya va tomando forma, el día 26 del 9, el día 26 de septiembre, viernes 26, alrededor de las 19 horas, en la Casona de Flores, la Casona con Z. Así es. En la Casona con Z. Sí, nos dijeron que hay un restaurante. Después, igual, cuando se vaya acercando la fecha, todavía falta. Claro. Queremos que se lo agenden. Vamos a armar un flyer, vamos a mandar. Va a estar toda la info, no se preocupen. Van a recibir, la gente de la comunidad va a recibir toda la información para poder estar y para poder verlo, inclusive. Van a estar Verónica Gago, que ya estuvo entrevistada acá, Mariano Schuster, Omar Hacha y el equipo del Círculo Rojo. Vamos a estar debatiendo sobre, se pone interesante porque se resignifican todos los debates que tuvimos en torno a qué significa esta derecha, qué perspectiva tiene, qué densidad tiene, cómo se puede comparar históricamente con qué, y va a ser a 2 o 3 semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y un poco antes y un mes antes, exactamente creo un mes antes, de las elecciones en todo el país, de octubre, del 26 de octubre. O sea que para que vayan preparando el escenario van a tener toda la lectura que quieran. Presten atención porque esta semana vamos a empezar a hacer circular un formulario de Google donde se van a tener que anotar para participar la gente que es miembro de la comunidad porque el lugar tiene disponibilidad limitada, así que tenemos que empezar a organizarnos un poquito. Igual, además de nuestras redes sociales, van a encontrar siempre toda la información en www.elcirculorrojo899.com. No, y algo muy importante, está siendo bautizada como Rosso Fest por Bol Doble en YouTube, Y bueno, así listo. que atención porque... Bailate, va a organizar un número, Fernando. Si aumentamos vengan. la comunidad, mira, si llegamos al número
de la comunidad, pida lo que quiera. Claro. Bailamos. Si llegamos a un número redondo, que Fernando no lo va a decir Baile del ahora, caño. pero lo va a develar, Le bailo Shakira, va a como ser quiera, algo, va a no ser hay algo. problema. Bueno, perfecto. Recuerden, 26, asóciense a la comunidad, los necesitamos y le vamos a tratar de brindar lo mejor de nosotros. Y el 26, guárdense esa fecha. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Me interesó mucho esta columna y un ángulo para entrarle a esta sociedad tan complicada en la que vivimos, que es justamente la de aquellos y aquellas que se van. Celeste. Sí, bueno, como hoy había pensado esta columna, porque como hoy tenemos un programa que está muy bombardeado de coyuntura de vorágine argentina, les propongo pensar otra cosa, irnos a Japón. Hace un tiempo leí sobre una gente que llaman los yohatsu, que significa los evaporados en japonés, que son personas que se van de su casa, se van de su trabajo, su familia, abandonan su identidad de alguna forma. Cada año en Japón se reportan 100.000 personas desaparecidas, a muchas las encuentran, pero calculan que más o menos unas 25.000 no vuelven más, tampoco encuentran sus cuerpos. Acá hago un paréntesis obligado, obviamente en Argentina, en América Latina, la idea de una persona que ya no está, de una persona que desaparece, tiene una carga política histórica enorme. Claro. En Japón tiene otro enfoque este problema. Y con respecto a esto, específicamente los evaporados, es como que en los hechos existe una especie de derecho a evaporarse. ¿Por qué? Porque en Japón no existe, por ejemplo, una base de datos centralizada, como por ejemplo en Argentina tenemos el DNI. Claro. Y el Estado no te busca si nadie forzó tu desaparición y si vos no participaste de un delito, o sea, si no están buscando algún delito. Y también existen protecciones muy fuertes a la intimidad de las personas, entonces también es bastante difícil como seguir rastros. Si vos no querés que te busquen, nadie te va a buscar. Pero ¿de dónde salieron los yohatsu? La palabra apareció en los años 60 para referirse sobre todo a las personas que evadían el estigma social del divorcio. Japón es una sociedad muy conservadora, donde divorciarse está recontra mal visto, entonces mucha gente abandonaba la ciudad donde vivía o el pueblo donde vivía. Pero la práctica se extiende de la mano de un fenómeno económico. ¿Qué pasa? En los años 80 del siglo XX, cuando la gente joven empieza a emigrar a las grandes ciudades de Japón con la promesa de un mejor futuro económico, una vez que no encuentra ese éxito, empieza a irse, empieza a alejarse, a cortar contacto con sus familias. Y se profundiza sobre todo con la crisis financiera de los 90. En Japón en el 91 estalla la burbuja inmobiliaria y en el 95 empieza lo que después se conoció como la década perdida. Una década de estancamiento económico. Piensen en este escenario de salarios congelados, crece el desempleo, crece la deuda de las familias, se extiende todavía más este fenómeno de los evaporados e incluso aparece un negocio que son empresas que te ayudan a evaporarte por un lado y su reverso, detectives privados. El Estado o la policía no busca, entonces muchas familias acuden a detectives privados. Hoy el fenómeno yohatsu está muy conectado con el desempleo, el divorcio, estos estigmas como más clásicos, pero también con el fracaso académico, cuando los chicos, por ejemplo, no entran a la universidad que quieren sus familias que entren, con problemas de salud mental, con deudas relacionadas con el juego, también un problema muy grave que hay en Japón, y entre las mujeres, con la violencia machista. La mitad de las yohatsu, de las evaporadas, están escapándose de una relación violenta. Estas personas que se evaporan, ¿son felices? O digamos, encuentran en ese evaporarse un alivio a su sufrimiento. La verdad es que la mayoría tiene una vida bastante precaria. Y las políticas públicas que trata de tener un poco el Estado japonés, que no es para nada de los más desentendidos, digamos, de estos problemas, como que trata un poco de buscar algunas soluciones. De hecho, ¿se acuerdan que varias veces mencionamos, por ejemplo, el Ministerio de la Soledad? Japón tiene un problema muy grave de soledad, tasas de suicidio muy altas. Esas políticas caen un poco en el vacío en una sociedad que está organizada alrededor de la hiperproductividad económica y un conservadurismo social muy fuerte. Pero conectado con este aspecto del género, me encontré con que en China, mudamos de país, empezaron a aparecer algunas comunidades de mujeres que también deciden alejarse de la sociedad y vivir en estas casas donde solamente viven mujeres. ¿Qué pasa? En los sectores medios y urbanos aparece en las últimas décadas en China la posibilidad de pensar una vida fuera de la familia, sobre todo para las mujeres cuyo rol primario sigue siendo ser esposa y ser madre, o en su defecto cuidar a los padres mayores. ¿Saben cómo le dicen a las mujeres solteras mayores de 25 años? No. En China les dicen las Shengniu, las sobras. Es una cosa recontra extendida. Si vos no te casaste a los 20 y pico,
ya sos considerada una sobra. Pero entre las nuevas generaciones ya nacidas y criadas en las ciudades industriales chinas, con acceso al consumo, con relativo acceso al mundo global, crece también el descontento con las exigencias del trabajo, por ejemplo, sobre todo con el sistema 996, se conoce así, que es trabajar de 9 a 9, 6 días a la semana, y también con las exigencias de la familia. Y esas exigencias pesan particularmente en las mujeres porque a la vez que aparece esta perspectiva de independencia económica, esto de poder tener tu trabajo, tener tu propia plata, decidir qué vas a hacer, al menos como una posibilidad en tu cabeza, también a la vez las mujeres son las más exigidas cuando se forma una pareja, cuando hay hijos. Obviamente este no es un problema exclusivamente chino, hablamos en el Círculo Rojo 1000 veces sobre el movimiento 4B en Corea del Sur, que es esto de las 4 no, que son justamente mujeres que rechazan de alguna forma la exigencia social de casarse y de tener hijos. Claro. Entre los costos económicos y la sobrecarga del trabajo gratuito que significa cuidar, las mujeres que deciden no tener hijos en China dejó de ser marginal. Y esto choca de frente con el gobierno chino que desde 2015 abandonó la política del hijo único. No sé si se acuerdan, en los 90 era muy famosa la política del hijo único porque supuestamente en China tenía el problema de la superpoblación. Bueno, que eso generó un montón de problemas sociales de otra índole. Bueno, a partir de 2016 hay una ley que decía que, bueno, las familias podían tener 2 hijos y después da un giro profundo el gobierno chino y ahora está impulsando con algunos subsidios y una especie de su propia batalla cultural, tiene un modelo de 3 hijos por familia. Escuchen lo que dijo el presidente Xi Jinping en un congreso de mujeres del PC chino a fin de 2023. Hay que guiar a las mujeres para que desempeñen un papel único en la promoción de las virtudes tradicionales de la nación y establecimiento de buenas costumbres familiares. Mirá. ¿Saben de qué había hablado en el Congreso? ¿El Partido Conservador? El partido, sí, claro, el presidente del Partido Conservador chino. Bien, ¿Saben bien. de qué había hablado Xi Jinping en el Congreso anterior de las mujeres chinas? No. De la igualdad. Bien, como, o sea, el cambio es rotundo. Sí, hay una cuestión ahí en la sociedad china que esta sobreproducción, esta sobreexigencia que impacta obviamente a hombres y mujeres, en las mujeres es brutal. Más en las grandes ciudades, las que aspiran a ser profesionales o tienen estudios universitarios, es una sobreexplotación. Bueno, de hecho también hay otra tendencia, pero que es más de los sectores altos, de mujeres que si tienen una carrera ya académica, tratan por todos los medios de irse al exterior a estudiar, sobre todo para escaparse de esta doble exigencia que es por un lado tener una carrera súper exitosa y además ser una esposa, ser una madre tradicional. Obviamente en este contexto, imagínense, aparecen estas comunidades de mujeres que lo que tratan es de vivir la vida de otra forma y se alejan de estas presiones sociales. Acá obviamente aparece la misma pregunta, ¿es esta una solución? La verdad es que no, sobre todo lo que hacen es, por un lado los evaporados, por un lado estas comunidades de mujeres en China, lo que hacen es expresar problemas sociales muy profundos que no tienen solución estatal, que no tienen una política pública con la que se pueda resolver. Porque la decisión de cómo vivir tu vida obviamente es personal y es única, pero no es del todo cierto que sea absolutamente individual. Y no voy a lo obvio, que son las condiciones materiales, que es obvio que vos no tenés la misma libertad de decidir si más de la mitad de tus ingresos va a un alquiler o tenés que pagar la comida de tu familia en cuotas, que si vos tenés más o menos algunas cosas resueltas. Pero voy a otra cosa, que es, por ejemplo, la filósofa feminista Judith Butler dijo algo súper interesante sobre las decisiones individuales en una conferencia que dio en Argentina en 2019, que ella explicaba que antes del momento en que una persona dice yo soy, yo elijo, yo decido, ella dice siempre hay un momento colectivo, porque las personas elegimos porque otras lo hicieron antes o porque construyeron movimientos que crearon ideas y formas nuevas de vivir. Ella dice que hay intervenciones de carácter social para que los individuos digamos yo quiero esto, decido vivir de esta forma. Dicho de otra manera, sería que las decisiones individuales obviamente son muy importantes, son irreemplazables, pero también es importante pensar que son posibles casi exclusivamente por las interrelaciones que surgen de luchas, de transformaciones previas, y no importa cuán hiperindividualista sea el discurso de moda, esa dimensión siempre es colectiva. Radio con Voz en YouTube 899. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar.
Los engranajes, obra que ahonda en los dilemas que deben enfrentar los personajes que trabajan en una corporación empresaria. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 horas en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes, de Natán Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Estás escuchando Radio con Voz 899. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Las Ramponi presentan Nacidas con Forceps, una obra de teatro con música en vivo. Las vidas rockeras son frágiles como un acople. Podrán morir las personas, pero el rock nunca. Mi gato Jimena es lo más. Baila mis temas, llora conmigo a la par. Toma vino, fuma con... Vení a ver la función los jueves, 20-30 horas en el Galpón de Guevara. Entradas a la gorra con reserva previa por Alternativa Teatral. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Escuchamos a Dieter Tenhausen haciendo Hang on Sleepy. Qué bueno, che, me encantan los Tenhausen. Y ahora vamos a escuchar a ustedes, nuestra querida comunidad de oyentes, que nos cuenta aquellas cosas que les gustaría que vuelvan de los años 2000. A ver. Para mí los años 2000 terminaron a nivel social y político, como Sí. arrancó en el 2001, terminaron con el censo y la muerte de Néstor. Ajá. Y a nivel deportivo, los 2000 terminaron con la renuncia de Maradona como técnico de la selección argentina. Está bien. Bueno, está bien, es un punto, es un punto. Está bien. Tiene razones, tiene razones. Hola Círculo, acá Punta del Indio Rojas, firme como todos los sábados. Vuelve el Club del Trueque a full, olor a trueque y a yogurtera. Saludos. bueno. 004. Lo que pasa es que Es verdad, está, lo que pasa es que está digitalizado. Claro, Existe pero bastante, creo que está sí, digitalizado un bastante, poco claro. todo eso ya. Sí, el Facebook, el marketplace. Los eso. manteros digitales, un poco. Manteros claro. digitales. Estaba de moda el rock pop que era extremadamente, exageradamente épico, al estilo Green Day, Evanescence, todo Tiene lo que era el nu razón. metal, Linkin Park, que Tiene razón. hoy me da mucha risa, pero en ese momento, qué Estás bueno como que loco. estaba. Era. Igual Green Day está buenísimo. Sí, ¿Qué te pasa? y el Bueno, pop. me da risa. ¿Cómo que te pasa la sensación ¿Cómo te da- oyente cómo te da risa? que puede Se estar, está burlando. Puede estar haciendo clic para sumarse a la comunidad y Sumate a la ahora- comunidad, igual sumate. No, no es así, che. O el pop de Leo García, Miranda, eso también. Muy También. Ahora está muy reivindicado, ahora muy Miranda. reivindicado, Lo están ven con volviendo. todo. También. Bueno, sigan que hasta las 14 tienen tiempo para seguir participando. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Vamos teniendo una sana costumbre en el Círculo Rojo, que es cuando hay quilombo en la Libertad Avanza, nos miramos y decimos, ¿qué hacemos? Y lo llamamos a Pedro. O sea, ¿a quién tenemos que llamar? Y llamémoslo, obviamente. Y bueno,
Están pasando algunas cositas en el seno de la coalición gobernante. Y Pedro, del que les hablo, es Pedro Lacour, que es periodista, sociólogo, acreditado en Casa Rosada por el diario AR. Y también ahora está en el streaming Estratosfera, con algún programita que tiene ahí. Así ¿no? es. Estratosfera. ¿Cómo andan? Okay. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Bien? Gracias por la invitación. No Me acuerdo, sí, la última, venía tratando de acordarme cuál fue la última vez que vine, y fue para cuando fue el quilombo de Ficha Limpia. Ficha Limpia. En noviembre del año pasado. Para esa chiquilinada de Ficha sí, Limpia. nada, en comparación con lo que está pasando hoy. Hizo Milei con Ficha Limpia. Ya estábamos chusmeando apenas entró con Pedro sobre, la novedad de ayer, que es la filtración de unos audios de Karela Milei que de contenido no dicen nada. Exacto. Pero el mensaje que dicen es que hay audios. ¿Qué se dice en Casa Rosada? No solo hay Rosada? audios, claro, no. Lo que dicen en Casa Rosada, o sea, hay un nivel de alarma importante, y eso lo notábamos ayer. Estuve hasta largas horas de la noche, pero por lo menos hasta las 9 de la noche ahí rondando un poco los pasillos de Rosada. Qué ganas de estar en ese lugar ahora. Nunca me gustó. No es que no me gustó. Nunca caí en ese tipo de periodismo. Sí. Nunca pude hacerlo porque nunca me lo propusieron. Pero hoy qué ganas de estar ahí, salir ahí a tomar un whisky si le viste la cara. Sí, no, es que es un poco eso también, ¿no? Es estar ahí para poder encontrarte con alguien que te tire algo. Y ayer había mucha inquietud porque leyeron los mensajes de Karina, no tanto como decís vos, ¿no? El contenido, sino el hecho de que se hayan publicado como una suerte de mojada oreja directa, porque ya no son los audios de Españolo donde se dice concretamente ahí que hay, Españolo lo dice, supuestas coimas, etcétera. Estamos hablando de una publicación que es simplemente decir, mirá, estamos escuchando a Karina y podemos hacerte cualquier daño. No depende de nada, ¿no? Claro. Para mí esa es la gran cuestión de fondo de ayer. Y lo que decían era que hay un gran peligro vinculado sobre todo a la seguridad nacional. Porque dicen, bueno, si grabaron a Karina en Casa Rosada, como después también lo dejó entrever Adorni, quiere decir que pueden haber grabado a cualquier jefe de Estado que haya pasado por esos mismos despachos. O sea, lo llevan a ese plano. Y si tenemos hipótesis, ¿a dónde apuntamos primero? Y es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil, porque quiere decir que Caputo hay tiene algún números topo ahí. puestos. Santiago Caputo siempre tiene como, digamos, Sí, pero comprado siento que varios en este números. momento están todos mirándose de reojo, ¿viste? A ver quién Es fue. como el juego de la Todos carta sospechan de robada, todos. la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? Claro, estaba ahí al lado, sí. No, y Santiago Caputo fue el primer apuntado desde que salieron a la luz los audios españolos, ¿no? Como una cuestión automática, casi te diría, por la interna que tienen con los Menem. Eso es así. Hasta hace un mes y medio los Menem parecían blindadísimos. Y hoy tenés a un Santiago Caputo que internamente esto le conviene, pero a costa de que el gobierno quizás estalle por los aires. Pero bueno, por eso yo no creo tanto en la linealidad de la operación de Caputo. Sí creo que hay, esto lo estuve escribiendo y estoy tratando de indagar un poquito con las notas del diario AR, hay un nivel de descontrol importante en todo lo que son los servicios de inteligencia, donde se suponía que Santiago Caputo tenía algún tipo de control. Claro. Sobre todo político, ¿no? Bueno, hoy estamos viendo que hay muchas tribus, las tribus de siempre. O sea, uno pone la lupa ahí y se encuentra con que hay capas tectónicas de figuras que vienen de hace muchos años y que responden a sí mismos, no responden al poder de turno. Santiago Caputo trabajó un poco. Claro, hay mucho mundo. cuenta propicia en ese mundo, ¿no? O sea, Sí, quiso ser como una suerte de aprendiz de brujo, lo que le pasa a todos los gobiernos y después se te va de las manos eso. ¿Eso quiere decir que Santiago Caputo no sabía que existían audios? Esa es una discusión también que tenemos entre los acreditados y hay información que corre y que dice que en el gobierno hay sectores, algunos, incluso dentro de la propia CIDE, que sabía que existían los audios, intentó a último momento evitar que se publicaran y no pasó, digamos, ¿no? Salieron a la luz. Estamos hablando con Pedro Lacour, es periodista acreditado en Casa Rosada, trabaja en el diario AR. ¿Vos crees que hay una versión que circula desde hace mucho tiempo que es que a Karina Milei ya se sabía desde el minuto cero que le gustaba mucho la guita, ¿no? Y uno conoce la personalidad de Milei, mesiánica, ponele que esté un convencido de lo que piensa y su hermana atrás armando todo. Ahora, Santiago Caputo, que es al que le atribuyen todo este tipo de cosas, digamos, ¿cuáles, no sé si son motivos, pero qué tipo de objetivos tiene, digamos, ¿no? O sea, después del cierre de listas,
es como que lo habían marginado supuestamente a todo su sector, la Fuerza del Cielo, quedaron fuera de las listas, se armó todo alrededor de Karina Milei, Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué juega, digamos? Sí. ¿No? O ¿cuál sería su objetivo? ¿Ser el principal asesor y desplazar a Karina y a los Menem? ¿Qué quiere? Yo creo que hoy por hoy la interna con los Menem es lo que más lo inquieta, sobre todo en términos políticos de gestión. O sea, lo que pasó en el último año y medio de gobierno fue que Santiago Caputo logró quedarse con lo que es el manejo de la gestión en muchas áreas del Estado. Eso lo sabemos. Claro. Pero por otro lado, los Menem empezaron a acumular mucho poder, vinculado sobre todo a cajas concretas. Yo creo que puede haber una puja ahí de poder, sobre todo vinculado a ese manejo de fondos, de dinero, ¿no? De Claro, caja. porque ahora que se hable de los negocios de los Menem, tapa un poco que en un momento se decía, che, ¿cuántas cajas que está agarrando Santiago Caputo también o lugares expectables a convertirse en caja, digamos? Claro, sí, sobre todo de poder, ¿no? Santiago Caputo tiene alfiles en muchas áreas del Estado, ¿no? Sin ir más lejos, bueno, decíamos recién la CIDE, Sergio Neifer, que es el director de la CIDE, es alguien muy cercano, era alguien muy cercano al padre de Santiago Caputo, y llega ahí por la afinidad personal que tenía Santiago con él. Y después tenés, sí, un alfil de él en el Ministerio de Justicia, que ayer estuvo en Casa Rosada también viendo cómo iban a accionar a partir de los audios de Españolo y de Karina, que es Sebastián Amerio, que es el segundo de Cunio Libarona. Después, informalmente se sabe también que tiene una pata en la UIF. O sea, son sectores con mucha influencia. Claro. No sé hasta qué punto son esas cajas, ¿no? Que sí manejaban los Cajas Menem. en sí mismas, pero sí lugares donde se puede... Hay información Porque muy ahí tenés, importante. claro, y los Menem pisaban muy fuerte y pisa muy fuerte en lo que son lo que son el PAMI, lo que es ANSES, en casi todo el país, ¿no? Y yo creo que ahí hay una disputa de poder que se da en paralelo con lo que siempre se habló, que en este triángulo de hierro es como la gran pregunta de fondo, ¿no? La pregunta del millón, que es, bueno, ¿cuál es la relación real que tienen Santiago Caputo y Karina Milei? Si esto no es, a fin de cuentas, una mojada de oreja a Karina. Claro, un ajuste. Exacto. Bueno, yo trato de comprender eso como una disputa de poder de Santiago con los que están al lado de Karina. Yo no veo a Santiago metiéndose directamente con Karina. Por eso no creo en la teoría de que él fue abiertamente el que filtra todo esto, porque es autoinmolarse, ¿no? Hay una cosa de él de autoinmolación, pero vinculado quizás a cierta idea de preservar a Milei, a Javier, que también esto es un poco, se le va un poco de las manos. No es fácil. No, es que justamente estaba pensando en esto que decías de lo del triángulo de hierro y más en el funcionamiento cotidiano del gobierno o de la parte que funciona en la Casa Rosada, de cuánto afecta al funcionamiento relativamente normal que sea menos aceitado. O sea, ya había interna, ya había conflicto, pero con esto, o sea, cuánto mina o también cuán real es el supuestamente rol ordenador de Guillermo Francos, que en teoría es el que queda ahora como al frente del gobierno, porque ya tampoco queda mucho más. No, Francos es un mero coordinador. Eso también, él no tiene una impronta política. Por eso llama la atención cómo alguien como Marcela Pagano ahora sale a pegarle tan directamente, ¿no? Porque lo acusa abiertamente de estar detrás de las filtraciones. O sea, por eso es muy difícil de determinar de dónde vino el tema, porque hay mucho fuego cruzado de todos lados. Y maniobras distractivas parece ser también con eso. Sí, por lo menos en el caso de Pagano sí. Esto queda por mi parte, ¿no? Pero está presentado como el hombre político, el que tiene volumen. Es una resaca del menemismo, digamos. Sí. Y cuando lo escuchás el viejo hablar, te das menemismo, cuenta. no es que vos decís, ahora sí me quedo más tranquilo. ¿Entendés? Sí, o sea, está bien, al lado de los problemas que tiene, pero no es que es Churchill, digamos. Sí, ¿no? sí, O sea, no, y lo que hace en todo caso es matizar discursivamente lo que dice Milei y lo que hace Milei. No es que dice algo distinto. Claro. Y es un dialoguista en el sentido de que sí, conoce tiene a otras mucha formas, gente hace claro. mucho, conoce a un montón de personas y figuras del establishment hace mucho, entonces eso también le sirve. Y después cuidar las formas. Pero en términos políticos es muy difícil de pensar a Francos como el que sea el ordenador de ahora en más, ¿no? Porque él cumple órdenes, a fin de cuentas, y ahí siempre el hilo, más que el hilo, el cable es el de alta tensión, que es Karina, también juega un rol importante. El problema de acá futuro, y de lo que pase de acá, por lo menos a las elecciones, es que qué va a pasar con la figura de Karina, justamente, ¿no? Porque hoy es la principal apuntada, por más que hablemos de que el fusible puede ser Lule Menem, que es una figura importantísima también en el gobierno, ¿no? Y es muy difícil de pensar también
que Karina se saque encima a Lule. Entonces, es como una crisis sin fusibles, a fin de cuentas. Claro. Porque Lule es Karina, ¿no? Y Karina es Javier. Claro. Son dos personas y una sustancia. Y eso es muy difícil de poder descular de acá a la elección. ¿Cómo va a ser esa ida y vuelta? ¿Y qué va a pasar con un gobierno que se siente realmente en peligro? Están preocupados. ¿Pablo? No, el gobierno sube la tasa de interés, dice todo marcha de acuerdo al plan, baja la tasa de interés, todo marcha de acuerdo al plan, siempre te toma... ¿Qué clima ves en relación a la genuina bronca que se expresó en los últimos actos de campaña, bueno, en Loma de Zamora, en Corrientes? ¿Qué se lee dentro del gobierno en relación a eso? Se subestima mucho, sí, se lo subestima mucho, incluso lo que pasó a partir de lo de Lomas. Después lo de Corrientes cambió un poco el escenario. Porque lo de Lomas podían decir, bueno, fue... Lomas. Claro, es Lomas, puede haber estado detrás el intendente de Lomas, ¿no? Termín. O Termín. O todo lo que era el insaurraldismo, digamos. Sí. Bueno, esa primera lectura después de lo de Lomas fue, bueno, esto nos sirve. Primero para sacar el foco de lo de Españolo. Y después porque quedamos como víctimas. Claro. Lo de Corrientes creo que complejiza más todavía, porque, y esto me lo decían, o sea, podemos decir cuando pasa lo de Lomas que es culpa del intendente. ¿Qué vamos a decir cuando pasa en Corrientes? O sea, que es culpa de Valdés. Entonces es más complejo porque ahí sí habla de un clima que se va modificando y que de acá a las elecciones, yo te diría, no solamente la elección provincial de Buenos Aires la semana que viene, que también va a ser importante, las nacionales, genera un clima de decir, bueno, esto significa que nos va a ir mal. Y ellos tratan de bajar también la expectativa. Dicen, sí, capaz que no nos va tan bien. Un poco en el discurso público del mismo Milei se filtra eso. Sí. Van a hacer todo lo posible, van a hacer fraude, y si pierden van a tirar esa también, ¿no? Y si ganan es más fácil también, si ganan. Si les va bien, si ganan... Remontamos una tremenda. Claro. Sí. Esto es un juego discursivo, pero en el fondo lo que tuvimos es concretamente, creo que vos mencionabas al principio, las encuestas de Sheila Bilker. Sí. Concretamente la caída en imagen de Milei es así, y tuvimos también otra variable, otra medición que se hace, que para mí es muy confiable, que es la de la de Itela, la de la confianza en el gobierno, que también marcó el peor momento de Milei desde que asume. O sea, en la de Itela, en ese cuadrito, la imagen de Milei siempre fue muy estable. Ahora tocó un piso que no había tocado ni siquiera cuando fue lo de los jubilados el año pasado, en agosto del año pasado, que fue también el momento más bajo. Uno de los más bajos. Entonces, hay una luz de alarma. ¿Qué va a pasar en la elección? No sabemos. Y tampoco sabemos cómo va a repercutir esto, las denuncias de coimas o lo que pueda llegar a decir Españolo, concretamente en la imagen del gobierno, pero corre riesgo de quedar pegado a lo que siempre trató de evitar, que es la idea de que Milei es un político más. O sea, todo el mecanismo del gobierno está hecho para mantener a Milei en un lugar de anticasta, de impoluto, y que todos los demás se ensucian. Claro. Bueno, puede pasar que Milei termine siendo un político más, y eso es el principal peligro, ¿no? Claro, y cuando aparecen nombres como los Menem, exactamente, digamos, no es que ayudan a limpiar esa imagen. Creo que Axel Kicillof en un acto ahora se preguntó algo así como, bueno, al final nos gobiernan los Menem, como diciendo, y lo peor que te puede pasar, digamos, quedás pegado a un apellido completamente casta y encima vinculado a supuesta denuncia de corrupción. Con una serie que acaba que se estrenó hace poco, que la vio mucha gente, que muestra el peor, inclusive no lo muestra tan complejamente, sino específicamente. Está demasiado fresco el recuerdo, si te habías olvidado te lo recordaron. Claro, estamos conversando con Pedro Lacour, periodista acreditado en Casa Rosada. Estamos hablando sobre, el quilombo que cruza la Argentina. Conversaba esta semana con un analista político de un portal, en el cual me decía dos cuestiones. Una era el tema de que hay como un ambiente como post-cuadernos en el que nadie ya ahora empieza a ver el temor de firmar cosas, digamos, ¿no? Entonces que medio que paraliza al gobierno, porque aparte medio que deben tener miedo de hablar también, porque saquen los celulares, etcétera. Esa por un lado, digamos, en términos de gestión, no sé cuánta gestión hay en campaña electoral, ¿no? Pero en términos de lo que quieren avanzar. Y otra, si tenés información, si tenés una idea de esto con el establishment, ¿no? Con los empresarios, con si esto es como qué impacto tiene, si están yendo a correr a decirle, che, mira, no pasa nada, o qué idea tenés sobre eso. A mí me gusta la idea, esto lo venía pensando también, ¿no? La idea que se la leí alguna vez a Pablo Stefanoni, incluso antes de que gane Milei, de que la Libertad Avanza era una suerte de derecha hidropónica, ¿no? O sea, ¿dónde está la base concreta social de la Libertad Avanza, de Milei?
Y me parece que estamos en un momento donde eso también se pone en juego, ¿no? No hay sectores que digan vamos a bancar a este gobierno 100% porque nos representa 100%. Es como, tiene sí un programa económico que nos beneficia, a fin de cuentas, pero después en términos de sustentabilidad... El empresariado, dice así, ¿no? O sea, que nos beneficia a nosotros. Círculo rojo empresarial. Claro. Pero a fin de cuentas, la sustentabilidad política que necesitamos... No está. Y eso es una pregunta y una cuestión que se viene arrastrando hace 1 año y medio con un gobierno hiperdébil. Entonces se habló mucho, ¿no? Institucionalmente el gobierno de la Libertad Avanza es muy débil. Entonces yo no veo una identificación tan directa de sectores empresarios, del alto empresario con el gobierno. Les conviene porque claramente hace cosas que van en la línea de sus intereses, pero al momento de que las papas queman, yo no los veo muy jugados en la defensa de Milei, ¿no? Y ahí es muy interesante ver la dinámica que comenzó a tener también el Congreso, ¿no? en los últimos meses, porque da cuenta también de una oposición que de alguna manera empieza a actuar como oposición, pero también porque en términos generales no está el caldo no está muy está bastante más espeso de lo que esperaban, ¿no? Bueno, las Provincias Unidas y la alianza de los gobernadores políticamente, digamos, para ser justos, quieren hacer mileísmos y Milei, digamos, Sí. ¿no? Porque no es que quieren cambiar el programa de Milei. Puyaro Claro, no es lo quieren hacer a su manera. No es el Che Guevara, Puyaro, de que están entre las cabezas, digo, ¿no? Pero también están un poco paradas sobre los núcleos productivos, digámoslo así, sobre el campo, sobre las provincias mineras, petroleras, etcétera, que dicen, bueno, quizás el establishment mira un poquito hacia ahí, ¿no? Sí, no, y eso habla mucho también de cómo se está configurando la disputa de poder y también en términos políticos la Argentina en general, ¿no? Hay una suerte de balcanización, también eso es interesante para pensarlo. Sí. O sea, Milei, desde mi punto de vista, termina siendo como un epifenómeno de algo mucho más profundo, que es esa tendencia provincialista que termina llevando a que los gobernadores se desentiendan también del rumbo del país central. Es como una paradoja también. Porque impresionante, sí. Existe centralismo, Milei es producto, creo, de ese centralismo, pero también el hecho de que las provincias y los gobernadores se desentiendan de lo que ocurre a nivel nacional también permite que exista un Milei. Entonces, y eso va más allá incluso de sí, inclusive la unidad, la unidad política le ponen Provincias Unidas. En sí. Pero si vas a cada uno a pelear sus intereses, no tiene nada que ver. El de Córdoba, peleado en términos corporativos, digamos, ¿no? Con el de Neuquén o con el de, no sé, el de Corrientes o Chaco, que se está sumando ahora. ¿Alguno de ustedes? No, yo en relación al económico, no sé si en los pasillos de Casa Rosada se percibe algo. Por ejemplo, se decía que Por ejemplo, que puede volar un ministro de Economía por los aires, digamos. Por decir algo. No, por dar se habla de un reseteo del gobierno hacia octubre, entonces se percibe algo. De cambio de gabinete. Sí, y el ministro de Economía siempre está como... En Argentina, aunque ahora expuso los chats con siempre Milei, es provisorio. Siempre está de paso. ¿Qué se percibe en relación a eso? La figura de Toto Caputo parece muy blindada en general, ¿no? Por esa relación personal, porque se juega mucho eso, ¿no? Estamos en un gobierno rarísimo donde el vínculo personal, increíble, en este caso con el presidente, es fundamental. Por algo, no sé, José Luis Esper es candidato también en la provincia de Buenos Aires. No lo quiere nadie Esper en la Libertad Avanza. Simplemente lo que lo sostiene es el hecho de que es amigo de Milei. Claro. Bueno, lo mismo pasa, creo yo, parecido con Toto Caputo. Dependerá mucho también de lo que decíamos recién, hasta qué punto el programa económico llega a buen puerto o no, digamos, ¿no? Y con Lule Menem, te hago solo un paréntesis. Y Lule Menem lo mismo, porque ¿qué le costaría sacarse encima a Lule Menem? Digamos, ¿qué tan importante puede ser un Lule Menem en cualquier gobierno del mundo ahora y también en de la Argentina? Y sin embargo está ahí. Está ahí. En ese caso sí creo que los Menem, tanto Lule como Martín, le aportan a Karina cierto expertise político. Claro, que Karina no tiene. Claro. Karina no tiene. Claro, que se queda en bolas, digamos. Sí. Un poco dicho metafóricamente. Sí. Pero los cambios de gabinete a partir de diciembre se vienen oliendo, principalmente porque tenés a dos ministros actuales que van a asumir después, ya sea como senador y como diputado, ¿no? Que son Petri y Patricia Bullrich. Y yo no descartaría que volviendo al tema de los audios, que todo esto también tenga que ver con una disputa interna vinculada a sucesiones o posibles sucesiones en el gabinete, y en ese caso sí vinculado quizás al área de inteligencia.
Yo creo que hay algo de eso también. Y son disputas internas que se dan entre esas facciones que decíamos al comienzo, ¿no? Lo que pasa es que si vos, dialogando con esto que decís, si vos vas al caso Libra, la última vez que hablamos, el cierre que le dieron ellos dijeron no, y ahora nos dimos cuenta que somos muy inocentes y que nos damos cuenta que ahora vamos a poner todas las alertas y te salen grabada Karina, o sea que, viste, por más que cambien, digamos, ¿no? Qué sé yo. Sí, no, y en eso hay un nivel de improvisación también, ¿no? Y de falta de experiencia. De falta de experiencia, eso lo vimos desde el primer momento. O sea, es un gobierno muy poco orgánico en política, en el sentido político de decir, bueno, nosotros tenemos, más allá del verticalismo, tenemos una organización y un orden. Porque verticalismo este gobierno tuvo y tiene. Obvio, claro. Que fue un poco también creo yo, el capital político al momento de asumir, digamos, ¿no? Porque venía contra alguien que no decide nada, uno que decide todo. Ese es un capital político. Después el tema es tener un gobierno que más o menos funcione. Y esta particularidad que también la comentamos mucho, que es la de un asesor presidencial que tiene un nivel de poder inédito. O sea, que sin no ser lo tuvo funcionario público. sin ser funcionario. Y siendo un operador con más poder todavía, creo yo, al momento por lo menos de gestionar el gobierno, que el que tuvo el Cotino Siglia también en la época de Alfonsín. Pero esto también es que existe un asesor presidencial con el nivel de poder que tiene Santiago Caputo, habla de la disfuncionalidad también del gobierno y de la particularidad de tener un presidente como Javier Milei, que se parece mucho a alguien que se desentiende de las cuestiones. Que se desentiende, ni siquiera delega, se desentiende. Claro. Sí, de hecho, bueno, o sea, es sabido que ni siquiera va, por ejemplo, a las reuniones de gabinete. En general, sí, no suele participar. Claro, no está el presidente. O sea, está, y cada vez hay menos reuniones de gabinete también, ¿eh? Claro. Al principio había también una... Bueno, que también habla de esto, ¿no? De un gobierno también muy centralizado en algunas personas que toman decisiones. Sí. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados. Me siento Novarecio diciendo, nos morimos y qué pasa. La pregunta. No. Si te tenés que jugar, ¿cómo los ves para la semana que viene y para octubre? Octubre queda lejos, digamos, ¿no? Pero para la semana que viene. Creo que la semana que viene van a tener una elección, el gobierno, ¿no? Sí. Va a tener una elección difícil. Veo un cabeza a cabeza ahí con el peronismo. Y a nivel nacional es interesante porque creo que hay que mirar la elección de octubre de manera justamente nacional, ¿no? A pesar de que son elecciones distritales. Sí. Lo que sucede, o sea, puede tranquilamente pasar que Milei pierda en la provincia de Buenos Aires y quizás le vaya bien en otras provincias, y a nivel, si vos haces la suma de todo, quizás la Libertad Avanza le va mejor de lo que pueda sacar a nivel provincial. Arriba del 40 en todo el país, por lo menos. Puede ser. Y sobre todo, creo yo, cuál es el principal activo también, más allá de esto que decíamos del verticalismo de la gestión. Hoy por hoy el principal activo de Milei es que no existe una oposición que pueda aglutinar ese antimileísmo que uno palpa, que existe, y del cual también Milei se alimenta, porque hay que tener en cuenta eso, también es una derecha, como pasa también a nivel mundial, que se alimenta de la polarización. Entonces, hay que ser también cuidadoso al momento de leer la cosa, porque que haya antimileísmo no quiere decir necesariamente que el mileísmo esté débil tampoco, ¿no? Claro. Es una disputa donde es como una retroalimentación, donde creo ahí que Milei también se juega el hecho de poder ser una derecha que trascienda un poco más su núcleo duro. Lo veo muy difícil porque la forma misma de hacer política tan confrontativa te impide, ¿no? En algún momento llevar más allá esa línea. Hoy lo escuchaba a César González, el escritor, el cineasta en Futurock, y decía una cosa interesante que uno la pensaba siempre, pero bueno, lo va poniendo en duda, ¿no? Que dice, bueno, que él hizo un documental en su momento de por qué habían votado a Milei. Y él decía que era básicamente por lo mal que estaban anteriormente con la economía. ¿Y por qué ahora están desencantados? Y por la malaria que hay. O sea, una explicación. Claro. Medio que estamos volviendo un poco a eso, ¿no? O sea, después de haberlo sobreanalizado, de decir, bueno, qué potencialidad tiene, que es verdad que operaron todos esos mecanismos, al final se termina imponiendo que si resolvés los problemas o no resolvés los problemas. Sí. ¿no? Y por algo, o sea, a Milei lo votaron para eso. Claro. El momento, la hora de la verdad de todo gobierno llega, ¿no? Después sobre todo después de las elecciones de medio término, y el tercer año siempre es el más determinante. Veremos qué sucede el año que viene con Milei, ¿no? Y también pensaba, por esto que decías del antimileísmo y cómo el propio gobierno se alimenta de eso, también pensando en otras experiencias de la derecha. Uno, el problema de la gestión de gobierno, o sea, ni Trump en su primer mandato, ni Bolsonaro, nuestras opciones
o sea, lograron superar la gestión y más bien, y buscaron, pensándola también en lo de Lomas, a otra escala, ¿no? Todos buscaron siempre un escenario en los que ser víctima, porque también es un perfil que le permite presentarse nuevamente como una opción política y también recordar otra cosa que alimentó el triunfo de Milei, que es, o sea, mirá que los que estaban antes, mirá todo lo que hacían, o sea, te recuerdo que no soy eso, creo que hoy también tiene bastante peso. Sí, y creo que sí, que la Libertad Avanza hizo, y un poco también se juega ahí su fortaleza, paradójicamente en su debilidad, ¿no? La debilidad de la Libertad Avanza suele ser su fortaleza. El tema es que hay grados de debilidad. Claro. No, no te vayas a la mierda con la debilidad porque capaz que tampoco te quebrás. tanto. Pero juega muy bien ese límite. Vuelta del verdugo y la víctima al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y lo vimos, no sé, se menciona mucho el ejemplo de lo que fue el debate con Massa. Claro. Yo creo que ahí estaba muy bien descrito esto. Claro, ¿no? claro. El que la tenía clara. Bueno, trae a plomo, nos trajo a plomo, pero me parece bien, porque la gente está muy entusiasmada diciendo que se cae mañana, ¿viste? Es un 2001. Hay que estar atento igual. Hay que estar atento porque está jodido. Cambia todo, es muy dinámico. La realidad es muy dinámica. Lo leen en el diario AR, en el stream en Estratosfera. ¿Tenés algún día y horario fijo ahí? Estamos lunes y jueves de 12 a 2 de la tarde en Zona de Giro, se llama el programa, en Estratosfera. En Estratosfera, bien, y en el diario AR. Es acreditado en Casa Rosada, conoce mucho sobre el mundo de la Libertad Avanza, sobre ese quilombo que se convirtió en la Libertad Avanza, que siempre lo fue, pero ahora está más complicado. Y bueno, volvimos a conversar y en un tiempito te vamos a llamar de nuevo. Así que, me gusta, estoy acá, dispuesto. Pedro, gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. 89.9. Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Vuelve La omisión de la familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir que recorrió el mundo. 21 años en cartel. Todos los domingos a las 18 en Timbre 4. Hasta que no la veas, no paramos. Siempre junto a los trabajadores y jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. Este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado, Frente de Izquierda. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. ¿Tenés una alarma para tu empresa pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar.
a million in prizes. I got a torture pill. I drive a GTO. I wear a uniform. I'm on a government loan. 12:21 en toda la Argentina. Escuchamos a Iggy Pop en la BBC en vivo haciendo Last for Life. Viene dentro de poquito, ahí en noviembre. Y yo cumpleaños en noviembre, así que. Así que bueno, piénsenlo. Lo vi el otro día. Ya se puede poner una remera, boludo, ya está altura. ¿Quién? Iggy. No. Y está un No poquito, se habla del. está No como se habla yo. del ajeno. Tenés razón. Así como está Rengo, todo Aparte, está mejor perdón. que yo. Las cuerpas. ¿Estás criticando Bueno, a ahí, Iggy Pop. Pop? ¿En serio? Yo no soy Un poco quien más de para respeto, criticar. Un poco más de Tiene, respeto. no sé, debe tener 20 y pico, 30 años más que yo y hace Pasa que yo me caigo así. Yo no llego a nada. Por eso, ¿no? Por eso te Uno decía. se mira en el espejo y Iggy Pop dice, imposible imitarlo. Perfecto. A 10 puntos, che. Perdón. Bueno, Perdón, Iggy. estábamos recordando cosas y en los años 2000 creo que vino también Iggy Pop. Así que, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué cosas lindas que hay que recuperar de los años 2000? A ver. Hola amigos del Círculo Rojo. Bueno, de los 2000 y un poquito antes, que vuelva el boleto en papel que buscaba siempre los Capicúa y los cospeles para estacionar, que era mucho más sencillo estacionar en las cuadras con el cospel. En eso tiene Viví la razón. Tana de Flores. Tiene razón la Tana de Muy Flores buena. con lo del estacionamiento. Ahora es un re complejo. Muy bien. De la primera década, el MCN, Fotolog y los floggers bailando. Los floggers. Cumbio. No voy por el ¿Eso no es? ¿Eso 2000? No, no. Eso Sí. 2000. Sí. Tito te ha mandado un zumbido. El beso. Los influencers de hoy, no conocieron a Cumbio. Claro, Cumbio El después. que no conoce a Dios, a cualquier santo le productora, reza. después productora de Mirta Legrand. Sí. Cumbio. Muy importante. Bueno. ¿Qué tal, compas? En esta Augusto me va a bancar. A ver. Se extrañan los 2000, los jugadores de fútbol con las camisetas largas, llores con el elástico levantado, Como el Mónaco ahora. cortes sí. de pelo sin nada raro, Con el chivero. pelo al aire. Es verdad. Se extraña el clausura y apertura de 20 equipos, 2 ascensos, 2 descensos, 2 promociones, la B Nacional de los la 90, cosa sana. jugadores como Lo normal. Bazambera, Tiene un la plan dupla para central de proponerle a Olimpo, Chiquitapia. La Espada. Está bien, está bien. sí. Que vuelvan los valores, viejo. Tal cual. Se están de salir campeones. En el caso nuestro, La pero cosa bueno. sana. La cosa sana. Bien, che, bueno, sigan mandando mensajes. Les recuerdo que, por ejemplo, participan por entradas para Nacidas con Forceps. Es una obra de Las Ramponi que se presenta Espectacular. en el Galpón de Guevara 326 en Chacarita, Ciudad de Buenos Aires, los jueves a las 20:30, que dice Celeste. Vayan Una- preparados para cantar, terminás cantando éxitos de la banda. Muy bien. Espectacular. Muy bueno. Y también este libro, no lo vamos a mencionar, tocamos madera, de Menem, El hermano que habla Ricardo, una sobre. década que hay que conocer. gentileza editorial del Planeta. Bueno, hasta las 14 tienen tiempo. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Bien, ¿qué? Lo tocamos lateralmente con Pedro Lacour, pero bueno, la economía como siempre. Mientras tanto, Toto Balos, él va a carajo al stream. Él va a carajo. Y dice, no hay ningún problema. Me encanta la imitación que está haciendo Nahuel Prado. No, no. Me muero, es muy buena. Alejandro. Le sale ese nervio, ¿viste cuando le sale el tartamudeo Sí, de nervios sí, a sí, Toto sí, Caputo? sí, Le sí. sale igual. Le Bueno. sale igual. Todo lo que no explica Toto Caputo lo explica Pablo Nino. Bueno, ¿qué es un laberinto? Es un lugar con pasadizos, con caminos que se entrecruzan, donde es muy difícil orientarse Y salir. y buscar una Claro. salida. Así está Milei en la situación económica. Y no solo eso, sino que ahora el escándalo de las coimas, un gobierno coimero, está como poniéndole nublada la vista para poder salir de ese laberinto. Y con las ¿Por qué elecciones... noté como un gobierno coimero? Gobierno Te noté como coimero. con ganas de decirlo con ganas. Sí, sí, Está sí. bien. Bueno. Ahora canta el hit del verano en cualquier momento. Sí. Alta coimera. Bueno, perdón. Bueno, con las elecciones a la vuelta de la esquina, los mercados aparte están muy nerviosos, los mercados entre comillas, el establishment económico, que temen perder plata cuando lo de ellos es ganar mucha plata, más bien lo contrario. Y la dinámica del dólar, de la tasa de interés y de las proyecciones económicas y del gabinete económico para después de octubre se están uniendo en ese laberinto. El riesgo país está en un nivel muy alto donde el gobierno nunca pensó que hubiera estado o que iba a estar a esta altura de la gestión. Y a esto
uno lo puede desagregar por partes, digamos. El dólar, ¿se acuerdan? Compra campeón que emitió Caputo a principios de julio. Creo que todavía se está arrepintiendo. Hoy decían irónicamente en el diario Clarín, ese audio no se filtró, ese es público. ¿Y qué pasó desde el comprar campeón? Compraron campeón y ayer se conocieron datos del Banco Central que hubo una compra de casi 6.500 millones de dólares. Dicen que en el mes de julio fue eso, el récord histórico. Y récord desde el mes de agosto del 19, que fue cuando Macri perdió las PASO con Alberto Fernández. Claro, que se fue a las 60, ¿cuánto hay? Ya no sí, se disparó el dólar y Alberto trató de salir a contenerlo. Bueno, si uno considera desde que vino el FMI o que se hizo el nuevo acuerdo con el FMI en abril, la compra de dólares alcanza casi 18.000 millones de dólares, y si uno le resta la gente, los ahorristas que vendieron dólares, hubo como una formación de activos de 15.000 millones de dólares que pasaron a manos de los ahorristas con el levantamiento del cepo. Es más de lo que mandó el FMI desde abril a esta parte. Bueno, lo importante de todo esto... Como 5 lucas en un mes, ¿no? Como 5 palos, mejor dicho. Más. En un solo mes. En julio fue más que eso. Fue el dato llamativo porque aumentó casi 40% en julio la compra de dólares en relación a junio. Hay que ver agosto, porque todavía no están los datos oficiales. Y desde aquel momento que Caputo dijo compra campeón, el dólar subió 10%. En julio dicen que hubo 1,3 millones de personas comprando dólares. Entre esos también hay empresarios que compran como personas porque no pueden, porque sigue el cepo para las empresas, por lo cual hay una demanda muy grande de dólares. Y el dólar no siguió escalando por una serie de medidas que tomó el gobierno, como ese apretón monetario muy fuerte que ahora voy a tratar de explicar qué es. Pero ¿qué expresa esa compra de dólares? Una desconfianza enorme de ahorristas, empresarios. En principio uno puede decir sobre el peso argentino y por eso se gana la divisa externa. Y si por extensión de eso también en el esquema económico del gobierno. Bueno, la suba de tasas que fue fuerte en las últimas semanas de la tasa de interés, que es lo que cobran los bancos cuando uno va a sacar un préstamo o lo que cobran cuando uno hace el pago mínimo de la tarjeta que está ocurriendo y uno patea el pago hacia el mes que viene o refinancia la deuda, te van a matar con eso porque ya te mataban, ahora está subiendo enormemente la tasa de interés. Pero ¿qué significa la suba? Es un ancla desde el punto de vista de la política del gobierno para contener los pesos, para que los pesos no se vayan al dólar, pero en última instancia es un ancla también para la actividad económica. Esta semana se vio que el gobierno, por dos vías, vía el Banco Central que sube las tasas de interés, pero vía el Tesoro que emite deuda y convalida a quienes le compran esa deuda. Con esa tasa de interés muy alta, se vio de vuelta una nueva subida de la tasa de interés al extremo que el Tesoro convalidó tasa de casi 5% mensual esta semana. Es decir, la vez pasada vos me decías el triple de la inflación, ahora efectivamente, o más del triple de la inflación. Casi 60 anual. No, cuando uno la hace tasa acumulativa anual se va por encima del 70 anual. Es un montonazo y los bancos están ofreciendo en los plazos fijos una tasa cercana al 4%. También una tasa muy positiva, o sea que supera por mucho a la inflación cuando venía ocurriendo lo contrario. Bueno, esto tiene un doble filo porque tiene el interés de desincentivar la compra de dólares, que la gente se quede con los pesos, obtenga una ganancia con los pesos, pero es un arma de doble filo porque eso frena la economía en seco, digamos, por la vía del consumo, porque cuesta más comprar con tarjeta, algo que cada vez más la gente lo hace endeudándose y cada vez haciéndose más imposible pagar esas deudas, pero también la frena por el lado empresario. Por ejemplo, los descubiertos en cuenta corriente, algo que recurren mucho las empresas, sobre todo las pymes, la tasa de interés se duplicó. Carísimo. Sí, se duplicó desde el principio de julio a fin de agosto. Bueno,
Ahora una consulta. Además, estos bonos que saca el gobierno hay que pagarlos con ese interés. No, es una Esa bola de deuda nieve que se de está deuda acumulando. que se está acumulando y aparte, como hay mucha desconfianza con lo que va a pasar después de octubre se están acumulando deuda de corto plazo que vence rápidamente. Claro, pero ¿de qué hablamos? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Un mes. Ahora ya tienen vencimientos importantes. Esta semana creo que no hay, pero ya después para lo que sigue septiembre de vuelta y eso vuelve a tensar todo porque hay vencimientos importantes y todos miran a ver si esos pesos se van a ir al dólar o el gobierno lo logra retener convalidando tasa de interés alta, por lo cual hay mucha tensión en ese mundo financiero y el apretón monetario en última instancia significa que el gobierno apuesta a que la actividad, y ya lo dijo, quede afectada, caiga el consumo que ya vienen cayendo hace algunos meses. Bueno, ¿cuáles las perspectivas económicas para salir de esta encrucijada? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Las elecciones llevan incertidumbre también, no solo las coimas, sino las propias elecciones. Lo hablamos hace un momento con Pedro Lacour, qué va a pasar la semana que viene, qué leen los mercados, si el gobierno logra convalidar su rumbo o no. Pero la verdad que las proyecciones de los mercados y los dueños de todo, de los grandes empresarios, están pensando en un reseteo de la economía hacia octubre que tiene, si se quiere, 2 aspectos centrales. Uno es devaluación, el otro es un rearme del esquema económico, salir de este esquema de las bandas o readecuarlo a algo que sea más sostenible. Como sea, eso va a ser un ataque a las condiciones de vida si es que se impone ese reseteo que se está esperando, aparte de un reseteo también del equipo económico, del gabinete más en general. Es cierto, como decía Pedro hace un rato, que los empresarios, el establishment económico, quiere que al gobierno le vaya bien en las elecciones, pero ven cada día con más desconfianza que eso pueda ocurrir y ese deseo parece que ven que ya no se les va a concretar o no se les va a concretar plenamente. Recordemos que JP Morgan o Morgan Stanley había puesto un piso, si era el 40 para arriba, una buena elección. Bueno, ahí se juega muy finito, porque el gobierno puede ganar y quedar debajo del 40%. Sí, una elección buena, regular o mala. Buena arriba del 45, decía el Morgan Stanley. Ah, bueno. Arriba del 45, regular. Ahora ya estamos en 40. Bueno. Muy complicado, muy complicado. Bueno, como sea, yo creo que ese es el dato central, la desconfianza que empieza a haber hacia octubre. Y eso también abre posibilidades para pensar alternativas de otro tipo. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radiocompost.com.ar. En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. 13:36 en toda la Argentina. Obviamente estamos escuchando a Patricio Rey y sus redonditos ricatos con Jijiji.
Se lo dedicamos al amigo Mario de Cristófaro, que está cumpliendo años en este momento, Feliz en el cumpleaños. día de hoy. Año. Muy feliz muy grande. También a Luis Aranowski y los Triciclos Clos, que estaba escuchando. Ahí está. Mirá. Meto también, Gustavo Córdoba, el encuestador que estuvo, siempre nos manda sus estudios los domingos de datos. También dice que viene en el auto escuchándolo, le mando un abrazo. Bueno, grande, mucha audiencia, mucha comunidad de oyentes, como las que nos están contando ustedes, nos dejan mensajes al 15 5379 8990, contando aquellas cosas lindas de los años 2000. A ver qué hay. Chicos del Círculo Rojo, para mí, un hito del 2000 fue el famoso I2K, el curry informático de la historia, que lo sufrimos todos. Documento 561, Claudio de Caballito. Muy bien. Grande, Claudio. Lo que me encantaría que volviera de los 2000 son los recitales a $1 los viernes a la tardecita noche en el Teatro General San Martín. Permitía conocer un montón de bandas y arrancar el fin de semana con todo. Mira. Saludos. Hermoso cuando los recitales aparte no eran el mega evento carísimo, aparte, claro. ¿no? Que son ahora, sino que una vez decía, che, vamos a ver a Dividido. Dale, vamos. Más cara a cara con las bandas. Es verdad. Claro. Quiero que vuelva los éxitos de Boca del 2000, que vuelva a ganar la Intercontinental, la Libertadores. Pide mucho. Que vuelva Carlos. Soñar cuesta tanto. Yo no sé en qué año que quiero que regrese porque yo no nací en el año 2000, pero mi papá quiere que regrese Saquesus. ¿Quién? Digo CQC. CQC, ahí está. Bravo. Muy bien, todo muy bien. Que vuelva Saquesus, totalmente. Que vuelva CQC, muy 2000 CQC también, pero hay una versión hasta Pregolini ahí haciendo sus cosas. Sí. Es muy bueno el que está ahí con Pregolini, el que está con él. Rada. Y Leila Roth a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Leila Roth, es muy graciosa. Los que están con él, bueno, lo ayudan. Él no. Bueno, qué lindo Él, mensaje, che. Gracias, Che, nuestra querida sí. comunidad de oyentes, es hermosa la comunidad que tenemos. Obvio. Y si quieren ser parte de esa comunidad, tienen que entrar a www.elcirculorrojo89.com. Ahí ponen su mail, su nombre completo y abajo tienen las opciones. En este momento, atención, tenemos un descuento del 3%. 3%, para menor. recordarles que en el Círculo Rojo el 3% se lo quedan ustedes, no Karina. Así que aprovechenlo. Si son chiquitos que le pidan a los padres. Son chiquitos que pidan a los Claro. papás. Igual a nuestro mini oyente, a él lo invitamos a la charla. Bueno, Pero bien, ojo, que para la charla también va a aparecer un formulario donde se van a anotar. Y recuerden, es una actividad exclusiva para nuestros socios, nuestras socias. Es decir, sí, el 26 del 9 Rosso con Fest. Verónica Gago, no, viene gente seria. Verónica Gago, Omar Hacha, Mariano Schuster, y acá el equipo del Círculo Rojo vamos a estar conversando, hablando en un momento muy, muy, muy particular. Así que anótense porque la comunidad va a estar ahí en lugar privilegiado. Así es. Y no es nada, es un cafecito, un café con leche con 5.000 pesos luna. por mes. Sí, cada vez No sé cómo le dicen acá en Palermo, pero es más o Latte. menos así. Acá Un en latte, Palermo medio café. White, no sé Bueno. qué. Asóciense a la comunidad. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Y de la comunidad del Círculo Rojo a la comunidad futbolera, la cultura del aguante, estamos viendo las imágenes, hay clásico hoy, hay clásico San Lorenzo Huracán, va a hablar de eso, va a hablar Augusto. Bueno, los hechos, Fernando, son ya sobradamente conocidos. ¿Se acuerdan que en el partido por Copa Sudamericana, que disputaban Independiente con la Universidad de Chile, ahí en el Estadio de Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, bueno, se produjeron episodios, la verdad, de muchísima gravedad? La hinchada visitante de la U destruyó las instalaciones del estadio, arrojó pedazos de losa y palos desde la tribuna alta a la tribuna baja, lastimaron a varios de la hinchada de Independiente, a muchas personas. Se suspendió el partido, se hizo retirar a la hinchada visitante. A la salida, aparte, sufrieron represión policial, las dos parcialidades, digamos, ¿no? Las dos hinchadas. Y finalmente, en el sector un sector de la barra oficial de Independiente, se recorrió todo el estadio y prácticamente subió a esa tribuna a prácticamente linchar a una decena de hinchas de la Universidad de Chile. Sí, pésimas las imágenes. Terribles las imágenes. Unos pocos que no se habían retirado todavía de la tribuna, ¿no? Bueno, el saldo fue de 3 heridos muy graves, que hoy podemos afirmar con alivio que están fuera de peligro. Y bueno, en este marco se habló bastante, ¿no? De la responsabilidad, o más bien irresponsabilidad, de la dirigencia de los dos clubes, de la Conmebol y las entidades encargadas de la seguridad y de la prevención, por todas las fallas, ¿no? Que se registraron en la organización de este partido. Por ejemplo, lo mínimo, una valla que evitara que tiren cosas. Bueno, fue increíble. Pero para no caer en la búsqueda de causas medio obvias, ¿no? O algo medio abstracto, ¿no? Porque ese sujeto que siempre se menciona de los violentos. Claro.
Bueno, vamos a tratar de profundizar un poco a ver qué expresó todo esto, ¿no? Desde lo deportivo no había, la verdad, ningún motivo por el que la Universidad de Chile le conviniera que se suspenda el partido. De hecho, iban ganando 2-1 en el resultado global, con lo cual era muy difícil entender el porqué del comportamiento destructivo que tuvo un sector de la barra de la U. Bueno, hay una hipótesis que tomó fuerza ahora en estos últimos días, que es que hay una interna entre los accionistas de la Universidad de Chile, porque recordemos que es un club que está gerenciado, es una sociedad anónima deportiva como varios allá en el fútbol chileno, y parece que la barra responde a uno de esos accionistas contra él, que es el presidente dueño, digamos. Sí, ¿no? la barra que también es un negocio que está dividida internamente por negocios. Tal cual, exactamente, ese es lo que aparentemente mostraba eso. Tiene lógica esta teoría porque, bueno, vemos que es una barra que sobreactúa y que como que se desvive por mostrarse como una barra brava, quilombera. Con aguante. Con aguante en cualquier escenario. ¿Y cómo se entiende, aparte, la respuesta totalmente desmesurada que tuvo un sector de la barra oficial de Independiente, ¿no? Bueno, también hay una interna entre barras donde la oficial como que necesita demostrar por qué lo es, ¿no? Hay dos barras claramente enfrentadas. Ahora, yo lo que también pensé mucho es qué es lo que explica que un grupo de 5 tipos agredan con tanta hazaña, mortal directamente, a una sola persona ya rendida, que es las imágenes que vimos las últimas, ¿no? Claro. Bueno, lo del aguante que vos decías, Celes, en el fútbol o en un barrio hay como códigos tácitos por los que pegar en ventaja numérica a una persona que ya está derrotada, ya está rendida, no se hace, ¿no? Y menos con ventaja militar, por decirlo de alguna manera, como puede ser tener un fierro, tener un palo encima contra alguien desarmado, ¿no? Que eso es lo que se vivió. Y yo creo que tal vez eso sea la expresión en el fútbol del clima que habilita el propio gobierno de Milei, por ejemplo, el libertarianismo, cuando habla de correr zurdo, de matar cucas, y bueno, todo esto. O cuando, por ejemplo, las fuerzas de represión del Estado llevan a la práctica violencia contra personas indefensas como jubilados y jubiladas, discapacitados y discapacitadas en las movilizaciones, ¿no? Me interesa pensar también si no estamos ante una degradación de la cultura del aguante, ¿no? Esta cuestión... Claro, peor. Es algo peor. ¿Por qué? Digamos, en los años 60 o los años 70, las hinchadas se expresaban de otras maneras totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, si un equipo andaba mal, estaban los socios que rompían el carnet, protestaban. Si tu equipo rival salía campeón, tu hinchada lo recibía con aplausos. Pasó cuando Racing salió campeón en el 67, en la cancha de Independiente fue aplaudido Racing. Bueno, obviamente en fútbol de otros tiempos, ¿no? Muy loco. Pero bueno, las hinchadas, digamos, en ese marco eran por ahí el sector más ruidoso. La barra era el sector más ruidoso y no mucho más. Pero a mitad de los años 80, y sobre todo en los años 90, mutó la cultura futbolera a esto de el aguante, ¿no? Que es prácticamente, digamos, bancar a toda costa, como de lugar, ¿no? En las buenas y en las malas, como dicen los cantitos, no importa que ganes o pierdas. Digamos, como que la ética que tenía eso del aguante tenía un correlato en que las barras se manejaban con esa lógica de aguante, donde tenía más valor defenderse en desventaja o mano a mano. Claro. Como que eso era lo que te hacía más valiente, tener más aguante, digamos, ¿no? Soportar la adversidad, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que vimos en estos sectores de las barras bravas, tanto de Independiente como de la Universidad de Chile, está muy lejos de eso, casi que está en las antípodas de esa cultura del aguante, lo mismo que tantas internas que hay en las barras de todos los clubes, que por lo general, como decía Diego, es más por negocios que por otra cosa. Sí, ¿no? O por política, ¿no? O por política. La política por tradicional también, introduce como fuerza de choque, ¿no? Exactamente, como fuerza de es algo muy útil. Desde los años 2000 en adelante cada vez... Sí, o las direcciones de los sindicatos que utilizan, por ejemplo, barras y financian barras y mantienen barras para después en los sindicatos acallar cualquier disidencia. Tal cual. Claro, esas son todas contaminaciones externas que también hacen en las barras, sobre todo. Claro, y por último, lo que sí me parece que aparece como un condimento o como un argumento no dicho, digamos, de este episodio trágico en este partido de Independiente y la U de Chile, es la xenofobia, ¿no? La animadversión o resentimiento, sobre todo entre argentinos y chilenos, que flota, ¿no? Bastante en nuestra cultura y que no tiene raíces futboleras, como por ejemplo sí tiene con Brasil, digamos, ¿no? Medio bastante ajeno al fútbol es la cuestión esta, ¿no? ¿Cuál es la génesis de esta xenofobia que se reproduce en prejuicios varios a ambos lados de la cordillera? ¿De dónde viene, no? Bueno, cuando en el año 73, por ejemplo, los quienes se acuerdan, yo nací en ese año, pero muchos que se acuerdan, se produce el golpe de Estado de Pinochet en Chile y la juventud setentista de aquellos tiempos cantaba cosas como: hermano chileno, no bajes tu bandera, acá estamos dispuestos a cruzar la cordillera.
¿no? Mucha gente grande se acuerda bien de eso. Había, digamos, como un sentimiento de un sentido común de fraternidad, de solidaridad. Claro. Y hasta que en el año 1978, ambas dictaduras, la de Pinochet en Chile y la de Videla en Argentina, yo creo que interesadas por agitar causas de unidad nacional, un poco para disimular la entrega de soberanía y recursos que ambas dictaduras estaban otorgando a grandes potencias, en especial a Estados Unidos. En el caso de Argentina, la precuela de Malvinas fue el intento. Digamos, la galtereada de Malvinas tuvo una precuela ahí. Claro, se había iniciado un conflicto militar que casi termina en una guerra por límites en el canal de Beagle, ¿no? Bueno, las dictaduras militares de las que fuimos víctimas de ambos lados, ambos pueblos, cultivaron esta enemistad xenofóbica, ¿no? Yo escuché en el M750, en el programa El Deportivo 750, es muy lindo, hace unos años, al periodista Marcelo Rosasco, que estuvo en la Guerra de Malvinas, y él contaba que cuando él entró a la Colimba, al servicio militar obligatorio, los milicos los obligaban a los soldados a cantar arengas contra el pueblo chileno, arengas contra los chilenos, y que si no cantabas, agarrate porque... cobrabas. Claro, ¿no? Entonces era algo muy fuerte que instalaron los militares. De ese lugar viene ese prejuicio tan tristemente extendido todavía en nuestra cultura, y que yo creo que es muy necesario combatir, porque es una enemistad artificial entre dos pueblos hermanos que logramos juntos, la independencia de la corona española, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, este 20 de agosto vivimos una noche muy angustiante en el fútbol, que nos dejó pensando muchas cosas, y ojalá tenga el efecto de hacernos profundizar en todos estos problemas. Radio con Voz en YouTube 899. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. En Provincia de Buenos Aires necesitamos más diputados de izquierda. Este 7 de septiembre, Nicolás del Caño, la oposición que no se vende. Frente de Izquierda. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. 899 Radio con Voz. Please note the number. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Habló de la crisis en Venezuela en algún momento, hay que hablar también de esto, un yanqui en el Caribe Sur, Diego. Sí, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en esa zona de... Hubo gente que se enojó por lo de Venezuela, muchachos. Bueno, hay que contar las cosas como son. Sí, obvio. Bueno, está bien, igual se armó un lindo debate ahí en los Instagram, comentarios. con muchos comentarios. Sí. Así que un poco como corresponde, vamos a profundizar. Escuchando un poco el debate aparte. Sí, vamos a profundizar lo que en ese momento, en esa columna de hace unas semanas, habíamos mencionado, que era esta intención de Estados Unidos, que ya se concretiza, en mandar una parte muy importante de sus tropas a hacer ejercicios militares en la zona del Caribe, específicamente en el Caribe Sur, diría Man Ray, que es la zona donde está Venezuela. A ver, para que tengan más o menos un dato, Estados Unidos va a mandar 7 buques de guerra, incluido un submarino nuclear. Yo pensaba en el Caribe, un submarino se ve de cualquier lado, porque el Caribe es transparente, pero bueno, va un submarino nuclear, 4.500 efectivos, de los cuales 2.200 son marines, esa tropa súper especial, súper preparada de Estados Unidos. Esto es un poco lo que... A ver, ¿cuál es la excusa? ¿Qué dice el gobierno de Donald Trump? Vamos a hacer ese ejercicio para prepararnos para combatir el narcotráfico. Un clásico de Estados Unidos. Desde 1970, específicamente de 1971 con Nixon. El combate contra las drogas se transformó en la excusa para meterse en cualquier país, especialmente de Sudamérica, y desde los 2000 se relacionó el narcotráfico con el terrorismo, con esto de quién financia a quién, como una forma de intervenir en varios lugares del mundo. Que perdón, siempre me da risa cuando escucho esto de la guerra contra el narcotráfico, porque ya hace varios años que un asesor de Nixon contó como todo el tras bambalinas de cómo se construye ese discurso, que es alevoso, o sea, y me parece ridículo que sigan utilizándolo cuando todo el mundo sabe que es mentira. Es un invento total, pero pero ellos lo siguen utilizando. Funciona. En este caso directamente apuntando contra lo que ellos dicen que se llama el cartel de los soles, que supuestamente
supuestamente estaría involucrado altos mandos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, todo dicho por Estados Unidos, Sí, por eso digo supuestamente, y Fuentes llegaría, Comic Sans, claro, sí. llegaría hasta Nicolás Maduro. Todo esto, lo repito, es algo que dice Estados Unidos y anda a comprobarlo. Pero bueno, es básicamente lo que se basan. Para agregarle algo de condimento a esta provocación, Donald Trump dijo que iba a subir la orden, ¿cómo se llama? Cuando te pagan por dar algún dato para facilitar la captura de alguien, la recompensa de Nicolás Maduro a $50 millones. Hay memes en redes sociales que dicen Nicolás Maduro, 60 y pico de años, $50 millones, Erling Haaland, 25 años, 60 millones, Claro. como para dar más o menos la idea de lo que es la plata que está poniendo Estados Unidos por el presidente de Venezuela, porque en tono de provocación. Karina dice que lo ayuda así. Con un 3%. Con un está- 3%. No, bueno, en este caso me parece que el gobierno de Milei está dispuesto a ayudar por nada, porque es básicamente debe ser uno de los pocos gobiernos bueno, Hay que escuchar sí, los sí, audios. sí, no me voy a comprometer después de todas estas semanas. Pero es uno de los gobiernos más alineados junto con el de Paraguay con las políticas de Estados Unidos, especialmente en estos últimos años. Les decía, las tropas que están en el Caribe, algo que llamó la atención es que es la primera vez que van buques armados con misiles Tomahawk. ¿Qué tienen estos misiles? Son misiles de gran precisión, de alto alcance, pero que sirven para atacar tierra directamente. Entonces, tener eso enfrente de la costa de Venezuela es todo un dato. Gran amenaza. Claro. A ver, Estados Unidos obviamente está montando todo este escenario, sumado a lo que ya lo había mencionado en algún momento, que es las sanciones económicas que afectan a empresas que están directamente relacionadas con algunos funcionarios venezolanos, pero también empresas que tienen que ver con producciones básicas en Venezuela, afectando mucho a la población, mientras por otro lado quedan algunas, por ejemplo, las que tienen que ver con el petróleo, un poco afuera de estas sanciones. Depende del negocio que se haga, ¿no? Sí, porque todos los gobiernos de Estados Unidos siempre tienen esta constante o sea, siempre peleados con Venezuela, el demonio, el diablo, Claro. pero después por abajo de la mesa el petróleo siempre, o sea, nunca estuvo en discusión. No, a sus empresas petroquímicas le dicen, bueno, vayan a ver qué negocio Claro. pueden hacer y favorecer eso. También cuenta con un apoyo muy importante, que es el de la derecha venezolana, especialmente el de María Corina Machado, que viene hablando abiertamente de que si ella llegara al gobierno, es decir, básicamente si hubiera un golpe y sacan Claro. a Maduro, va a estar dispuesta a ayudar y favorecer todo lo posible de la relación con las empresas y con Estados Unidos. Hay un poco esta combinación que no profundizamos la vez pasada, pero es lo que está pasando. A ver, ¿qué tiene de interesante? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Venezuela está directamente apuntado porque es un gobierno que Estados Unidos dice es el más fácil de atacar, justamente por lo que hablamos en su momento, por esta cuestión autoritaria, porque además gran parte de la derecha continental aprovecha para atacarlo desde la OEA, desde distintos organismos. Porque en algún momento tuvo roces también mucho más potentes de lo que tuvo ahora, ¿no? Obviamente, y por cuestiones históricas, en su momento cuando estuvo el chavismo, etcétera, que lo enfrentaron más directamente a Estados Unidos, por lo menos discursivamente. Entonces, acá está apuntando, pero tiene que ver también con un intento de Estados Unidos de empezar de vuelta a volver a Latinoamérica en una disputa mucho más grande, que es con China, que es con quién se queda el negocio. China viene avanzando mucho en los últimos años en esto de, con inversiones, con negocios, etcétera, meterse en Latinoamérica. De hecho, está por construir en Brasil un tren bioceánico que va a unir la costa de Brasil con la costa de Perú. Un gran negocio. Entonces, Estados Unidos, son inversiones, pero también son estas provocaciones que tienen que ver con decir, che, acá estamos nosotros. Me pareció muy interesante que en estos días los diputados del Frente de Izquierda presentaron en el Congreso argentino justamente una declaración para decir, che, esto es injerencia, tenemos que pronunciarnos, especialmente porque el gobierno argentino no va a decir nada. Obviamente esto queda en la nada, incluso para los que en algún momento tuvieron un discurso anti-estadounidense, anti-imperialista, dicen, no, esto no hablemos porque no es algo que vayamos a tratar en el Congreso, pero es significativo para pensar un poco qué pasa con esto, ¿no? Con esto de que, a ver, en Instagram el otro día decían, no, bueno, pero no hablas de Estados Unidos, te tirás en contra de Maduro. Vamos a dejar algo en claro. ¿Podemos no apoyar a Maduro? ¿No es necesario ser madurista? Para decir claramente que lo que está haciendo Estados Unidos es una injerencia directa y un intento golpista contra un gobierno latinoamericano, y que en ese punto nosotros ya sabemos de qué lado vamos a estar. Lo escuchaste en El Círculo Rojo.
Antes del cierre musical, voy a decir, porque Fernando Rossi está tomando agua, les voy a recomendar algo. Les voy a recomendar ahora teatro. Me enteré de casualidad que vuelve a los escenarios una obra. Yo la vi hace unos años en lo que era la ex ESMA. Sí. Una sala de teatro muy linda. Ahora es ex todo, porque bueno, no sé. Ahora va a estar en el Centro Cultural Rojas, en Corrientes, Ayacucho. La obra se llama Pampa Escarlata, pero va a estar 4 sábados. Traten de ir porque está realmente muy buena. Es de Julián Nochaer, tiene un apellido un poco difícil. Actúan Lucía Aduris, que es la protagonista espectacular. Pablo Bronstein y Carolina Yargues. La historia es la historia de Mildred Barren, que la interpreta Lucía Aduris, que es una chica hija de una familia de alta sociedad, con aspiraciones artísticas, ya quiere ser una pintora famosa, pero no es muy buena. Tiene un profesor que le dice, mira, te pones las pilas y empezás a pintar algo bueno, si no, yo renuncio. Ella desesperada, bueno, está un poco deprimida. Tiene una especie de institutriz, una criada, que es una china que traen de La Pampa, algo que se hacía mucho en el siglo XIX. Se la llevan para que atienda a la familia. Ella le prepara una sopa mágica, una pócima ancestral, que desata en ella como todo un ardid creativo. No, la obra es increíble. Si pueden, vayan a verla. Va a estar desde el sábado 13 hasta el 4 de octubre a las 21 horas los sábados en el Centro Cultural Rojas, en Corrientes y Ayacucho. Pampa Escarlata. Las entradas las compran en el Centro Cultural Rojas. Cambiame la música. Ya viene que las hace las pagan un ratito y le dejamos el clima, Augusto. Sí, Fernando, pero antes queríamos despedirnos con este cantante que estamos escuchando, es Peter Perret. Está interpretando un tema que se llama I Wanna Go With Dignity. Me quiero ir con dignidad, porque es un hombre bastante grande, pero vaya si está adoptando dignidad. Porque este hombre, que fue conocido en su momento en los años 70 por su banda The Only Ones, una banda muy admirada por Luca Prodan, por ejemplo, tuvo su repercusión ese momentito, pero después como que cayó un poco en el olvido. Volvió ahora tipo como Johnny Cash, ¿no? Después de muchos años de ostracismo. Y fue noticia esta semana, en el 9 de agosto, mejor dicho, porque cayó en Cana entre 500 personas en una marcha en apoyo a Palestina, ¿no? Y repudiando el genocidio en Palestina. Con lo cual, bueno, toda la comunidad musical en el Reino Unido se solidarizó. Es alguien muy respetado, muy querido, muy amigo de Bobby Gillespie de Primal Scream. Sí. De hecho, en este disco que estamos escuchando está él, también está Johnny Marr de The Smiths, o sea, muchos músicos que lo admiran y que, bueno, elogian la valentía de Peter Perret. Todos los detenidos en aquella marcha, en su mayoría fueron más de 60 años. O sea, que mira, la generación aguante. Centennial, ¿o no? La boom. Los boomers. Los boomers. Boomers jóvenes igual. Como ahora vamos a ir nosotros en la marcha que a las 15 horas. Ahí vamos a estar. En Congreso. Y así vamos cerrando con Alejandro Barrero en la operación técnica. Ale, gracias. Matías Jaibañer en la operación del streaming. Gente que se lleva regalos. Sí, las entradas para la obra Nacida con Forceps del grupo Las Ramponi, ahí en el galpón de Guevara, son para Máximo. Máximo, tu DNI termina en 942. El libro, Innombrable, acá lo tenés. No sé si tuviste suerte, Matías, 097, pero bueno, es para vos. Así que bueno, bien, la producción les dice que tienen que hacer. Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, Pablo Bellita de Todo un Temano para el Círculo Rojo, Paola Caruso en nuestras redes. El sábado que viene, como siempre, de 12 a 14, el Círculo Rojo. Recordá que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita y que tengas una buena semana.